Hola, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Betty, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vámonos nuevamente con las directrices del repaso porque estuvo muy interesante. Vamos a recordarlo nuevamente. Adelante. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedas. Entendemos, por supuesto, que tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. No te engañes a ti mismo con respecto a esto. Esa falta de buena voluntad puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer por una razón u otra no quisiste llevarlas a cabo, deberías hacerlas tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, permite entonces que tus sesiones de práctica se convierten en los sustitutos de las letanías que le dedicabas, pues no te aportaron nada, mas llevar a cabo tus prácticas te lo ofrece todo. Por lo tanto, acepta tu ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes seguir en estos repasos es el siguiente. Dedica 5 minutos 2 veces al día o más, si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se han asignado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día. Luego piensa en ellos. Mientras dejas que tu mente los relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita a las ideas a tu mente y deja que éstas las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente, pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos a ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar sino en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe durante estos repasos en que los medios que el Espíritu Santo utiliza no pueden fallar. La sabiduría de tu mente acudirá en tu ayuda. Dale instrucciones al principio, luego relájate con completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste tal como te fueron dados para que ella los utilice. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos, con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza, seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio del que el Espíritu Santo se vale para tu salvación. Y puesto que ella goza de su confianza, debe ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros 5 minutos del día a tus repasos, así como los últimos 5
antes de irte a dormir. Si esto no es factible, trata por lo menos de dividirlos de tal manera que lleves a cabo uno por la mañana y otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes. ¿Te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y luego a ocuparte de otras cosas a las que no aplicas lo que has aprendido? Como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos subrayamos la necesidad de no dejar que lo aprendido permanezca inactivo entre tus 2 sesiones de práctica más largas. Intenta dar a tus 2 ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en punto y la otra media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de ellas. Repite la idea y deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata, sin embargo, de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y lugar, así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura pues tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas, dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para su ser. Cada repaso diario debe concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe repetir a la hora en punto, así como del que se debe repetir media hora más tarde. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de estas ideas producirá avances tan grandes que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido. No te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora. No te olvides de lo mucho que tu Padre te necesita, según repasas los pensamientos que Él te dio. Y es que los cambios que se generan cuando nosotros ponemos la atención. ¿Cómo es poner la atención? O sea, cada vez que hay algo que, digo, lo voy a volver a repetir, algo que nos molesta, que nos asusta, que nos preocupa, que nos pone tristes, en ese momento tenemos la respuesta del Espíritu Santo y es precisamente aplicarlo en todo momento. Y esto me trae a la idea porque uno dice, híjoles, pero ¿cuándo voy a aprender a hacer esto? Bueno, tenemos un ejemplo de que sí es posible y por ejemplo en el Éxodo habla que Moisés se llevó al pueblo de Israel durante 40 años al desierto, pero tengamos en cuenta que Moisés era bipolar, ¿no? Porque, o sea, se enojaba muy seguido y aún así estamos hablando no de un cambio mental tal como lo ofrecía el Espíritu Santo, sino que simplemente el hecho para que pudiera aceptar que Dios estaba con ellos, pues acordémonos de que ¿quiénes son los que llegaron a la tierra prometida? Pues realmente los jóvenes, que salieron muy jóvenes, porque y 40 años en esa época, pues toda la generación de esclavos que salieron de Egipto, porque eran esclavos, o sea, el pueblo de Israel vivió 180 y tantos, o no sé, no me acuerdo, si 480 y tantos años en esclavitud. Pues imagínense, nada más les tocó
les bastó 40 años para cambiar su mentalidad. O sea, tuvo que morir toda la generación vieja para generar nuevos jóvenes que se acostumbraron a ver los milagros. ¿Por qué? Porque no les faltaba el maná, no les faltaba las codornices, no les faltaba el agua en el camino, y aún así, aunque Moisés los llevó en una guerra constante, sí podemos ver la consecuencia que pues ese pueblo aprendió a que la única manera de sobrevivir era la guerra, y toda esa zona del Medio Oriente está inmersa en la guerra. Ahora nosotros podemos aprender esto mucho más rápido. No necesitamos pasar 40 años y que nuestro cuerpo termine con la enseñanza de que solamente combatiendo vamos a salir adelante, ¿no? A través de la paz podemos darnos cuenta que Dios está siempre a cargo de nosotros. Y que simplemente tenemos que aceptar los pensamientos de nuestra mente superior, porque tenemos una mente dividida, porque son los pensamientos de nuestra mente superior para nuestros pensamientos de nuestra mente inferior. Entonces, y bueno, realmente estamos a cargo, Dios está a cargo de todo. Y al final de la lección quiero hacer algunos comentarios sobre lo que está sucediendo, precisamente de que es una manifestación de Dios lo que está ocurriendo en algunos lugares aquí en México. Bueno, pues vámonos con la lectura de la lección de hoy, la práctica también. La salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Soy esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo, pues Él me dio su plan para que yo salvara al mundo. Bueno, pues precisamente la salvación es mi única función aquí. Pero, ¿cuál es mi función? Nos aclara que es perdonar al mundo. Pero, ¿de qué tengo que perdonar al mundo? Pues de todos los pensamientos de separación, de miedo, de guerra, de carencia que yo he tenido en mi mente, porque lo que veo en el mundo no es más que una proyección de mi propia mente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es perdonar mis errores. O sea, en la figura del perdón del mundo, cuando perdono al mundo, realmente me estoy perdonando a mí mismo, porque todo lo que parece acontecer no es más que la manifestación de los pensamientos que están en mi mente. Entonces, al principio, eso lo entendemos, cuesta trabajo, bueno, a estas alturas de que ya llevamos una segunda vuelta, ya es más fácil, pero me dirijo a aquellos que es la primera vez que están pasando por eso, pues uno dice, ¿cómo yo tengo que perdonar lo que está pasando en el mundo? Y aquí tú tú sabes explicar eso también muy bien, cómo es perdonar el mundo. Bueno, en el texto nos dice también pasar por alto las situaciones que vemos, ¿no? Lo que pasa es que le damos demasiado valor a lo que vemos fuera. Entonces, al darle mucho valor, pues estás aceptando eso que ves, lo aceptas. Obviamente que tú lo proyectaste, pero lo ves afuera y lo reafirmas en ti. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, dejarle de dar valor para que no se reafirme en ti y aceptar que es un pensamiento que está dentro de ti y decir, bueno, pues, esto no lo creó Dios, ¿no? Esto no es creación de Dios, y hacerlo a un lado para poder encontrar lo que es la verdad. O sea, el perdonar todos mis pensamientos, pues me lleva a que cada momento yo tenga que saber si estoy del lado del espíritu o si estoy del lado del ego, ¿no? Y por eso, pues yo he dicho muchas veces, y eso es lo que yo hago, parar un momento antes de decidir, antes de tomar una decisión, antes de hacer un juicio, porque la decisión también es ese juicio que hacemos inmediatamente, la reacción, o sea, todo eso es la decisión. Uh-huh. Entonces, si paro un momento
ni siquiera es un minuto, es menos, es un momento, es un instante en que paras y haces tu petición al Espíritu Santo, inmediatamente no permites reaccionar ante lo que estás viendo y reafirmarlo nuevamente en ti. Entonces, de esa manera se pueden ir limpiando nuestros pensamientos, perdonando nuestros errores, nada más. Finalmente dices, bueno, pero ¿cómo voy a perdonar yo? Es lo que decías, ¿no? ¿Cómo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo yo voy a perdonar al mundo? Pues es que el mundo es lo que tú ves. Cada quien tenemos un mundo. Cada cabeza es un mundo. Porque está lleno de pensamientos que ves afuera. Todo lo que ves, ese miedo, esa inseguridad, esas cuestiones financieras, pues las ves tú, pero no quiere decir que todo el mundo esté en la misma situación. Entonces, cada uno estamos formando o fabricando un mundo que nos aterroriza. O sea, es nuestro infierno. Bueno, pues mi función es perdonar todo aquello que veo, primero quitándole valor para poder librarme de eso y después decir, ok, esto no lo creó Dios, es un pensamiento que quiero cambiar, ¿no? Inmediatamente el Espíritu Santo te va a dar una respuesta. Exactamente. Y la respuesta puede venir de muchas maneras, pero siempre tenemos que ser conscientes de que lo que parece que nos acontece es algo que nosotros hemos pensado, nos ha preocupado y de alguna manera primero estuvo en nuestra mente para que se manifestara en nuestra realidad. O sea, necesariamente, porque sí, nada se le niega al Hijo de Dios. Muchas veces decimos, es que yo no lo hice, es que me llegó, es que a mí me dijeron, ¿sí? Pues precisamente por eso te llega, porque además todas las cosas son lecciones que tienes que aprender, y eso lo dice el texto, ¿no? Todas las lecciones son cosas que Dios quiere que aprendan. Entonces, si lo estás viendo, si te llegó, si te preocupó, es porque está dentro de ti y lo estás reflejando afuera, ¿no? Y más todavía, si es algo que es una situación que se repitió, dices, no, esto no es coincidencia, yo soy el que lo está pensando. O sea, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdonar. O sea, eso es, perdonar es decir, bueno, ok, tengo que encontrar cuál es el pensamiento que está en mi mente provocando esto. Y claro, generalmente cuando estás dice, la salvación es mi única función aquí, siempre va a llegar, o sea, si te detienes un momento, siempre llega a ti el pensamiento que originó la circunstancia que estás teniendo y es el momento cuando llega y te das cuenta, es decir, ok, esto no lo creó Dios, lo creé yo. Y entonces dice, perfecto, no fue alguien allá afuera, fui yo fui el que fabriqué este pensamiento, ok, en ese momento lo perdono. O sea, Dios no lo creó, por lo tanto, no le voy a poner más interés, no voy a poner más interés en él, atención en él, y voy a cambiar mi forma de pensar. Y por eso... ¿Cómo dice esa frase que dice, donde está tu tesoro está tu corazón? Exactamente. Entonces, si el tesoro, pues es lo valioso, ¿no? Si le damos valor a esas cosas, pues lo tienes dentro, lo tienes en tu corazón, entonces sigue estando ahí, ¿no? Sí. Entonces, por eso muchas veces se repiten las situaciones, ¿no? Entonces, dice también pasar por alto las situaciones, pasar por alto, y eso es lo que puede costar trabajo decir pasar por alto. Para mí me funciona más decir, bueno, si yo lo hice, pues yo lo deshago. O sea, porque si pensamos que pues fue el destino, fue otra cosa, no puedo hacer nada. Pero cuando yo sé que yo lo hice, en lugar de insultarme porque hice algo que no me parece bien, pues mejor lo compongo, ¿no? Entonces, a mí es lo que siempre me resultó desde el principio, aceptar que yo era la causante. Desde la anécdota que he platicado de la lección 24, aunque reaccioné, dije, ok, yo soy la culpable, pues entonces no va a volver a ser así, ¿no? Pero es una decisión firme que cada quien tiene la opción de elegirla. Sí, de hecho es lo que vamos a ver en el libro de texto, precisamente tenemos que ser muy firmes en
en darnos cuenta de que cómo respondemos o cómo reaccionamos. Cuando nos damos cuenta cómo reaccionamos, ok, decir, a ver, a un lado. Ahora, las lecciones, y lo acabamos de leer en la introducción, pues nos están enseñando a no permitir la reacción. O sea, que no lleguemos a la reacción. Por eso yo digo, si nos detenemos un momento antes de todas las decisiones, pues no permitimos que haya una reacción, porque pues, bueno, ya me reaccioné, ya hice, pero ahorita lo compongo. Entonces no haces el hábito de no llegar a ese punto de la reacción, no haces el hábito, te acostumbras a que, bueno, pues ya le regué, pero la compongo. O sea, hay que tratar, o sea, el hábito que tenemos que encontrar es esa parte donde no lleguemos a la reacción. Por eso hay que detenernos un momento, porque de la otra manera es muy fácil decir, bueno, pues sí, ya la regué, ya lo hice. A veces insultaste, a veces molestaste a otra persona y bueno, ya la regué, perdono y no pasa nada. No, sí pasó ya. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Y ya hiciste un infierno, ya hiciste guerra. Entonces, el objetivo de hacer los ejercicios es tratar de no llegar a la reacción. Entonces, ese es el hábito que nos está diciendo que tengamos. Por eso dice, aplícalo en todas las circunstancias, en ese lapso de una hora a otra. Y no te está diciendo en todo el día, en todo el mes. En una hora, tú puedes aplicar lo que se está diciendo y no reaccionar, no llegar a ese punto de la reacción. Sí. O sea, te está dando espacios muy cortos donde puedes aplicarlo y no permitir que llegues a estas situaciones. Y de hecho, ahorita la lección está diciendo que cada media, o sea, a la hora en punto y a la media hora. Pero es para que tú todo el tiempo estés atento a... O sea, no es de que la repita y me olvidó porque lo ha dicho en esta introducción, me dice muy, muy directo, muy claro, que lo dices y pues luego te olvidas y te pones a hacer las cosas mundanas, por decirlo de alguna manera, y se olvida, ¿no? Y a la hora estás, ahí sí vuelves a decir y te pones en paz, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo muy claro que trates de poner la lección cada vez que te sientas incómodo. Cada vez, entonces, por eso también dice, estas lecciones, al terminar este repaso, pues vamos a ver, tenemos que haber aprendido a entregar nuestros pensamientos al Espíritu. Ya tenemos que tener un hábito, porque la repetición de hacer las cosas es un hábito. Si a ti te enseñaron desde chiquito que te tenías que lavar las manos, después es un hábito, ya no te tienen que mandar. Si te enseñaron a dormirte a una hora, y así son los hábitos, así los aprendimos, los hábitos, ¿no? Esto es igual. Si yo hago el hábito de que antes de reaccionar yo me detengo y pienso que voy a decidir, se va a hacer un hábito, se va a hacer un hábito, ya no voy a reaccionar y decir, ay, bueno, ya me equivoqué otra vez, ¿no? Y bueno, al cabo no pasa nada porque aquí este mundo no existe. Ah, bueno, pues es que no importa, el cuerpo no existe. Entonces ponemos, como dice aquí, urdes muchas situaciones para evadir lo que realmente tienes que hacer. Entonces, pues sí, finalmente no importa, no somos un cuerpo y todo lo que quieras, pero en ese momento ya estuviste en guerra, ya reaccionaste, y no nada más tú, porque todo tu entorno está así tenso, ¿no? Aunque no te sigan a lo mejor el juego, pero sí los demás están así como que ahí con tu problema, ¿no? Entonces, pues el hábito es no llegar a eso, no llegar a la reacción. Ese es el hábito que tenemos que formar. Poder habituarnos a que cada vez que tenemos una incomodidad, podamos entregar ese pensamiento al Espíritu y que nos pueda dar la respuesta antes de reaccionar. Exactamente. Y aquí precisamente por eso dice el repaso de la siguiente lección, mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. ¿Por quién es el que se reacciona? Yo, ¿no? Exactamente. Entonces es esencial que tú estés en paz y que aprendas esto
para que se pueda extender. No puedes dar lo que no tienes. Si uno puede decir, no, mira, es que no pasa nada, tranquilo, mira, así ya asado, pero si tú mismo no lo haces, no funciona. No funciona simplemente porque tú no lo has hecho, porque lo estás diciendo, porque sí, en este mundo aprendemos. Si ya llevamos 5 vueltas en este libro, pues cualquier cosa ya se nos pegó algo. Sí. Pues. Ya se nos quedó algo ahí y lo podemos compartir en palabras, en símbolos, pero no en experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto funcione? En experiencia, extenderlo. Extenderlo en experiencia y decir, no va a pasar nada. Y con esa paz y esa tranquilidad que tienes, efectivamente no pasa nada. Pero si tú dices, no, pues es que no pasa nada porque aquí nos está diciendo que el mundo no existe, que el cuerpo no existe, pero si tú mismo no te lo crees, pues siguen pasando cosas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por eso es esencial mi presencia en el plan de Dios, mi presencia como lo que soy, como el verdadero ser. Así es como tengo que actuar en el plan de Dios, no como mi creencia de lo que soy. Sí, no nada más, que no sea letra muerta, ¿no? O sea, ¿sí? Porque el conocimiento realmente está aquí a través de símbolos, pero si no lo llevas a la vivencia, a la experiencia, entonces se va a quedar sin comprobar. ¿Y qué es lo que dice el curso? Tienes que poner a prueba. De hecho, hace unos días comentó con lo de la cábala, ¿sí? Tienes que someter a prueba todo lo que está escrito. Pues sí, lo puedes encontrar en cualquier libro que quieras, te lo está diciendo. Te lo puedes decir en la Biblia, en la Cábala, en cualquier libro que le busques, podrías encontrarlo. Pero nada más está diciendo, sí es verdad, sí es verdad. ¿Y por qué no lo haces? O sea, es que no es nada más de buscar la afirmación de lo que estoy leyendo aquí, es que lo voy a hacer, lo voy a practicar y voy a superar este momento que a mí me incomoda, ¿no? Exactamente. Y cuando tú dices, ok, voy a poner mi pequeña voluntad. Dosis de buena voluntad. Es muy poquito lo que uno tiene que hacer, nada más decidir, esto no es obra de Dios, te entrego mi pensamiento. Eso es lo único que tienes que hacer. Exacto. No hay ningún esfuerzo. Y en ese momento, ¡pum! O sea, se suma a ti toda la voluntad infinita del Espíritu Santo y entonces para que tú seas pleno. Y vamos, yo quiero comentar algo que se dio ayer, que es algo que me hubiera puesto como el pato Donald, pero que realmente no reaccioné, sino que más bien dije, qué bonito. Estaba yo haciendo una transmisión en Facebook Live y estaba tocando en vivo y no tenía ni un minuto de que había comenzado la transmisión. Cuando de repente estoy tocando y pasa el de los camotes con su silbato. Yo me acuerdo que hace años, recién casados, cuando pasaba el del silbato, me ponía como y que ladraran los perros, me ponía así muy enojado porque iban a despertar a mi hijita que estaba muy chiquita. Desde ahí viene eso. Bueno, pues resulta que pasó y yo no reaccioné y es más, estaba tan abierto que me di cuenta que estaba en el acorde que yo estaba tocando, estaba entonado con la novena del acorde. Y entonces dije, ay, qué bonito se oye. Y entró en el momento del sonido, si van a ver mi grabación en Facebook, se van a dar cuenta que entra en un momento preciso, y no una vez, sino varias veces. Y yo en ese momento dije, mira, o sea, cómo estando en paz, precisamente todas las cosas que inclusive podrían molestarnos, ahora se suman para que estemos en paz y digamos, ¡ay, qué bonito! Entonces, eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque no reaccioné en ningún momento, inclusive hasta hubo un momento que nuestra perrita ladró y nada, ni ninguna reacción, nada. Entonces, bueno, ahí vuelvo a la frase que dice, todas las cosas son lecciones que yo necesito aprender.
Y en este caso, el comentario es de que el camotero no suele pasar por aquí. Ah, sí. O sea, generalmente no pasa, o sea, eso nosotros en la Ciudad de México, pues cada rato oímos el camotero y sí, era un momento de estrés porque reaccionabas muy fuerte cuando pasaba el camotero o ladraban los perros, ¿no? Entonces esa parte dice, a ver, a veces pensamos que Dios nos está poniendo pruebas, ¿no? A ver si es cierto que estás en paz y ahí pasa el camotero o ladra el perro, ¿no? Y pero también hay otras situaciones. Yo estoy pues, tratando de que el perro esté tranquilo conmigo, porque yo no sé si estás grabando o no, o en qué vas, ¿no? Porque tú le quitas, le pones, lo haces y no sé qué, pues solamente tú sabes lo que estás haciendo. Uh-huh. Pero sí, en ese momento ladró el perro, el camotero pasó 2 veces y dices, pues en ese momento tenías que aplicar eso, ¿no? Sí. El hecho de que pues no hay problema, no hay, además pues obviamente si se supone, porque ahorita lo están haciendo varios músicos grabando o no grabando sino transmitiendo desde su casa, no son ¿cómo se dice? Conciertos profesionales. Uh-huh. Estás desde tu casa y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Exactamente. Claro que los que estamos habitando la casa, pues tratamos de estar más atentos a no interrumpir, ¿no? Pero tú mismo viste que otro de tus compañeros no se escuchaba y él estaba bien feliz tocando, pero no se escuchaba nada, ¿no? Y todo el mundo está en el Facebook diciendo, no se oye, y pues y su esposa también ahí felices y nunca se dieron cuenta en la pantalla de que no escuchaba a nadie, ¿no? Y ellos felices ahí tocando. Entonces, pues son esas situaciones, ¿no? Que si tú ves que alguien te dice no te escuchas, pues luego te incomodas, te reaccionas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el punto de estas 2 lecciones para el repaso, de estar tranquilo. Bueno. Adelante. Buenos días, chicos, buenos días. Oye, hace rato escuchaba a Leti que mencionabas con la primera parte del repaso, ¿no? La salvación es mi única función aquí. Y aquí y nos dice es perdonar al mundo. Y algo mencionabas sobre donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿no? Pues básicamente cuando hablamos de perdonar al mundo, aquí nos dice perdonar al mundo de los errores que yo he cometido. Entonces, tras el fondo de esto realmente está el que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Yo tengo que perdonarme a mí, ¿sí? Porque así me libero de los errores que yo he cometido junto con él. O sea, yo lo estoy inculpando al mundo de los errores y por eso es que tengo que perdonar al mundo de los errores que yo he cometido. Y luego, ahora que decías esto de dónde está tu tesoro y tu corazón, y pasamos a la siguiente parte donde dice mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial, ¿sí? Empezamos a hablar del reaccionar y cómo te ponías como el pato Donald y todo ese asunto. Pues mi hermana, yo me acuerdo cuando era chiquito, mi hermana me decía pato Donald y yo más me enojaba, ¿no? Pero bueno, esas son algunas cosas. Básicamente la cosa no es, creo yo, el no reaccionar, sino lo que veíamos en lecciones anteriores, ¿no? Es una elección. ¿Cómo vas a reaccionar a esto? Puedes reaccionar de una manera descontrolada, o puedes reaccionar con toda la aceptación, con todo el perdón hacia el otro, ¿no? Pasó el camotero, aquí pasa el señor del gas tocando allá se oyen los martillazos, o de repente pasa, no sé, con el altavoz, básicamente, ¿no? Entonces, eso de la reacción tiene que ver con lo que tú decías, Leti, de dónde está tu tesoro y está tu corazón, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? Eso viene, y cuando lo dijiste dije, ¿dónde lo vi? Ah, sí, es parte de la Biblia, y lo busqué, y está en Mateo 6, en el número 21, sí, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Pero la parte interesante está que más arriba, un poquito antes, en el número 19, nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. ¡Wow! Definitivamente hay una gran profundidad en todo esto,
porque al ser una elección, nosotros podemos decir dónde ponemos esa reacción, dónde está nuestro valor. En las cosas que son externas y dejamos que nos perturben, o en las cosas, y ahí nos están hurtando nuestra paz, ¿sí? O en las cosas internas, donde es mi hermano y él está haciendo sus cosas, y yo acá en lo mío, viéndolo desde la perspectiva, con los ojos de Cristo, ver a mi hermano en su perfecta impecabilidad, nos da otra perspectiva, ¿no? Por eso es que mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Mi reacción alterada o mi reacción desde conservar la calma y la paz que tanto hemos tratado de trabajar para encontrarla, ¿no? Pues bueno, esto es nada más lo que quería comentar aquí. Antes de que se me vaya, lo que pasa es que para Dios o para el Espíritu Santo, el responder con paz, así como tú dices, no es reacción. O sea, la reacción es aquello que es, que es la defensa, ¿sí? Y cuando tú respondes, como dices, en paz, aceptando a tu hermano tal como Dios lo creó, eso no es reacción, es aceptar la verdad. Es aceptar la verdad. Entonces, por eso hice esta separación de que no reaccionemos con guerra, ¿sí? No reaccionemos con el ataque. Porque en el libro así lo define, que una cosa es reaccionar con esa forma de ataque y otra cosa aceptar la verdad. Responder con la verdad. Entonces, por eso está esta situación así. Y sí, o sea, definitivamente, por eso yo decía, cada cabeza es un mundo, todos tenemos un mundo. ¿Qué tengo que perdonar? Pues yo todo lo que veo en este mundo, porque eso yo lo fabriqué. Exactamente. No lo creó Dios. Tenemos una mano levantada. Adelante, Luis Fernando, te escuchamos. Es que veo tu mano levantada. Conecta tu micrófono. Ahí está. Creo que ya estás conectado. A ver. Bueno, más bien se quedó caído. No. Bueno, mientras podemos seguir en lo que Fernando se conecta, es que hay una cosa que me llama la atención. Sí es cierto que nosotros somos los que fabricamos las cosas. Y ahorita está sucediendo algo que yo quiero hacer mención porque el día de ayer salió una publicación en un periódico muy conocido de algo que estaba pasando en Acapulco, que el mar, o sea, en las costas de Acapulco llegó un enorme cardumen de sardinas y unos pescados los orillaron y resulta que una gran parte de la costa de Acapulco llegaron los pescados, o sea, y así hay varios videos de cómo la gente va a la playa a recoger los pescados, porque eso se lo dio la naturaleza al hombre. Y ayer también en Mazatlán ocurrió lo mismo. Entonces, está corriendo por la red la idea de que no, que lo que le hemos hecho al mundo, que la naturaleza está respondiendo. Y yo digo, no, la naturaleza no es bipolar. Y entonces yo he estado diciendo que falta la respuesta de Dios, ¿no? Porque Dios es vida. Y el ego no puede fabricar vida. El ego solamente tiene dominio sobre las cuestiones de la mente, del humano. En la naturaleza no existe el ego. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, aparentemente hay una gran necesidad y la naturaleza, en lugar está demostrando, hay una cosa que me llama la atención, se está diciendo, no, es que la naturaleza está atacando al hombre por todo lo que le hizo. Pero la naturaleza es vida. Y todo lo que tiene vida proviene de Dios. El ego no puede fabricar vida. Entonces, aquí estamos viendo la respuesta de la naturaleza diciendo que esto de la pandemia no es obra de la naturaleza. ¿Cómo es que la naturaleza podría estar actuando de dos maneras?
dándole al hombre, digo, primero un virus para destruirlo y le da pescados para consolarlo. No, aquí nos estamos dando cuenta que esto de la pandemia lo estamos fabricando nosotros, ¿sí? No es obra de la naturaleza, somos nosotros quienes lo está fabricando y la naturaleza está respondiendo de una manera en la que nos está diciendo, hey, pongan atención, no soy yo quien está tratando de destruirlo, son ustedes mismos. Y no solamente aquí, por ejemplo, hay otros lugares en España, por ejemplo, y en Italia, donde inclusive animales que son de la naturaleza propia de que están alejados de los hombres, están entrando a las ciudades, como diciendo, hey, ¿qué pasa? Aquí estamos, no somos nosotros, no es la naturaleza quien está atacando, son ustedes mismos. Entonces, démonos cuenta de que la respuesta de Dios de alguna manera se está manifestando porque hay personas como nosotros en todas partes del mundo que también se están dando cuenta, que están en sus disciplinas, que están orando o que están quitando obstáculos en su mente, como nosotros, y se está manifestando. Entonces, de hecho, si buscan sobre lo que está pasando en Mazatlán, lo que está pasando básicamente en la costa del Pacífico, porque es una cosa bien curiosa, es en el Pacífico donde se está dando esto, es como una señal, hey, esténse en paz. Por algo en la costa del Pacífico y se está dando todo esto. Entonces, volteemos, seamos más, ¿cómo se llama? Conscientes de que la respuesta de Dios, que con la respuesta de Dios que está patente, porque el ego no tiene dominio sobre la naturaleza. Entonces, démonos cuenta que hay algo que está ocurriendo aquí, que nos está diciendo que muy claramente cuál es nuestro papel. Y nuestro papel es precisamente dejar de tener esos fantasmas en nuestra mente y propiciar la paz en ella, precisamente tal como dice aquí, que la salvación no solamente funciona aquí. ¿Y cuál es la salvación? Retirar todos los pensamientos de miedo, de carencia, de necesidad que existen, porque ese es nuestro papel. Es esencial que nosotros respondamos con la voz del Espíritu Santo a todo aquello que nos parece. Yo tenía que comentar esto porque a mí me pareció así como tomé el ejemplo del éxodo de Moisés, siempre recibió ayuda de la naturaleza, o sea, de la naturaleza vino el maná, de la naturaleza vino ahora sí que los faisanes vinieron todo, porque es vida. Entonces, démonos cuenta que igual está respondiendo la naturaleza a nuestro llamado, porque no es la naturaleza, somos nosotros mismos, los hombres, los que estamos fabricando todo esto. Así que hay que ponernos a pensar que cuando nos ponemos el cubrebocas, lo hagamos porque es cuestión de un sueño, pero no porque nos estemos defendiendo de un virus. El virus sí existe, pero es tan diminuto, no puede contra la fuerza de nuestra mente cuando está despejada y abierta a la paz. O sea, tengamos en cuenta esto. Y bueno, recibí un mensaje de Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando, si quieres. Que no puede conectar. Que no puedes conectar. No puede conectar. Bien. Bueno, pues entonces, yo creo que vamos a leer el libro de texto porque tiene una información muy importante que está precisamente hablando de esto, de la práctica de la lección, de la introducción, de lo que está ocurriendo y que es muy importante que nos hagamos conscientes. De hecho, dice, no voy a leer un resumen porque ya sería un programa un poco extenso, mejor vayámonos precisamente al párrafo número 4. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es verdad el comienzo de la iluminación. Pues es en verdad. Pues es en verdad. Ajá, ¿Sí dije? El comienzo de la iluminación.
Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla adentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra afuera. O sea, efectivamente, o sea, solo tú mismo puedes privarte de algo. ¿Y de qué te privas? De la paz. O sea, en todo momento tenemos la elección, en todo momento estamos decidiendo qué es lo que somos o qué es el mundo o qué es Dios. Entonces, pero solamente tú puedes privarte. Y como dice aquí, no te resistas a este hecho, precisamente porque en base a esto es como vas entendiendo, vas entrando al redespertar, al volver a despertar, a darte cuenta que la fuente de todas las cosas que te acontecen eres tú mismo. Y es cierto, o sea, hay que aprender a reconocerlas y oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. O sea, dice, cada vez que ocurra que, ay, es que me robaron. A ver, si reconoces que es un hecho que tú prohijaste, que tú promoviste, que tuvo base en un pensamiento de carencia o de miedo, pues en ese momento dice, sí es cierto, al principio le duele a uno, ¿no? Porque, como dice aquí, con frecuencia el redespertar, en un principio en sus bases, en el principio, produce dolor. ¿Por qué? Porque uno tiende a decirse, ching, ya la regué, me ocurrió esto porque yo tuve la culpa. Y aquí es donde dice, esa es la marcada tendencia de que antes la echamos hacia afuera, pero ahora la tendemos a albergar la culpa dentro de nosotros. Pero es que esto al principio sí es difícil darse cuenta, pero cuando tienes ya algunos años haciendo, ya es más fácil decir, sí es cierto, yo pensé esto, hemos visto aquí ejemplos, varios ejemplos en nuestras misiones de lo que pensamos y se manifiesta. Y entonces decimos, ah, yo soy el que tuve la culpa, perfecto. Ya me di cuenta cuál es el pensamiento erróneo, pero todo pensamiento erróneo o emoción errónea lo único que necesita es corrección. No castigo, porque cuando uno te dices, ah, fue por mi culpa, entonces lo único que estás haciendo es acentuar que esa circunstancia siga permaneciendo sin corregir. Entonces, porque efectivamente no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra afuera. Lo que ves afuera es una proyección de tus pensamientos internos. Adelante. Bueno, nada ¿sí? Más este comentario dice que hay que negar lo sucedido. Debes aprender a reconocerlas y ponerte a ellas sin excepción, con firmeza. Oponerse a las situaciones en lugar de culparse, ¿no? En lugar de decir, bueno, yo la regué, yo hice, en lugar de culparse hay que aprender a deshacerlas, a negarlas, a decir, bueno, esto no fue obra de nadie más que mía y lo puedo deshacer. Eso es lo que yo decía, o sea, de nada sirve pues dolerse o defenderse, simplemente lo que uno tiene que hacer es aceptar que uno lo hizo para poderlo deshacer, ¿no? Ejemplo, cuando empezábamos la primera vuelta, yo me acuerdo que una amiga me invitó a formar parte de compra de Bitcoin y resulta que le entré, bueno, un amigo, y le entramos pensando en hacer un ahorro para nuestro retiro. Pero ¿qué es lo que estábamos haciendo? Defendiéndonos de un hecho en el futuro. Por ejemplo, pensamos, bueno, es que yo no tengo no tengo seguro social, no tengo una manera de tener un recurso cuando yo tenga X años, y entonces decidí
hacer esta inversión. Pero la inversión en sí no estuvo mal. Lo que estuvo mal es haber pensado que me iba a faltar algo en el futuro, porque en el momento que pensé que me iba a faltar en el futuro, en ese momento... Te faltó en el futuro. Me faltó, exactamente, me faltó en el futuro. Y me faltó en el presente. No, en el futuro, porque tuviste un tiempo poniendo dinero y en un futuro muy cercano. Demasiado cercano. Se acabó. Se acabó, se perdió toda la inversión. Una inversión que yo dije, híjoles, nunca había hecho una inversión tan grande. Bueno, pues resulta que en ese momento dije, bueno, ¿qué es lo que estaba pensando? Estaba pensando en mi retiro y que me tenía que proteger. Pero, ¿qué es lo que pasó? Lo único que hice fue levantar una defensa, y las defensas son ¿para qué? Para que llames a aquello de lo que te quieres defender. Y entonces se volvió no solamente yo lo vi en el futuro, sino se presentó 3 meses después de que empecé las inversiones, se presentó la carencia de la que me estaba defendiendo y se perdió todo. Y entonces dije, bueno, perfecto, está bien. Ese fue el pensamiento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregirlo. Y bueno, pues después de un tiempo relativamente corto, bueno, fue demasiado corto. Fue cuando dije, bueno, está bien, yo no voy a pensar en mi presente, no voy a pensar en el futuro. Y fue cuando surgió lo de una ayuda financiera por parte del gobierno federal para componer un disco. Y ¡pum! Se recuperó todo aquello inmediatamente. Entonces, este comentario lo estoy haciendo porque alguien anoche en el chat estaba muy preocupado. Y entonces se recuperó muy rápido. Entonces, pongamos atención en aquellas cosas que nos hacen sentir miedo y que las deshagamos en ese momento, en el momento que la estamos pensando. Y pues ahora yo lo que hice más adelante fue, bueno, ya no voy a pensar en el futuro. ¿Qué es lo que necesito? Pues Leti y yo nos pusimos de acuerdo. Necesitamos un automóvil. Y bueno, pues vamos a trabajar sobre eso. Y realmente creo que vino demasiado, muy rápido. Y de hecho, pues ahí está el automóvil afuera. Y nosotros tan en paz, no hemos perdido nada, no se ha hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Combatir nuestros miedos, porque yo he tenido un miedo, ahora sí que ancestral, a la pérdida de los vehículos. Entonces, ahora ya sabemos que hemos trascendido eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En las cosas en las que sentimos miedo, que son las cosas del mundo, tenemos que trascender esos miedos para que convirtamos este sueño en un sueño feliz. No por las cuestiones materiales, sino darnos cuenta que el sueño feliz es sabernos... Esa es la tranquilidad mental. La tranquilidad mental, ese es el sueño feliz. Entonces, dejemos de echar la culpa a los sistemas financieros, a las personas, invisibles, si es que existen algunos escondidos en el mundo, y que nos demos cuenta que el poder siempre lo tenemos nosotros. Por eso aquí el párrafo 5 es muy importante. Adelante, Leti. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa tiene que ser deshecha, no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego. Es una más de sus defensas, tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cuando su Hijo alce su voz en alabanza a su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambos comparten la gloria y ambos se les glorifica juntos. Qué clarito está diciendo lo que es la culpa. O sea, la culpa es una misma moneda con dos caras. Uno es la culpa que le estás echando a los demás, pero la otra parte, el reverso de esa moneda, es la culpa que tú mismo sientes hacia ti mismo. Ambas culpas, percibir ambos tipos de culpa,
es exactamente lo mismo. Es la creencia en la culpa. Entonces, ambas creencias, tanto que los demás tienen la culpa o como yo tengo la culpa, es lo que tengo que deshacer. Por eso dice que la culpa tiene que ser deshecha y no verse en otra parte. O sea, no verla afuera, es aquí adentro donde se está generando. Entonces, son ese pensamiento que tenemos que corregir. O sea, no podemos culpar a los demás por la privación. Es que me robaron eso. No, no es culpar a los demás. Es ir hacia adentro de ti y decir, ok, hay un pensamiento que provocó esto. Ese pensamiento es el que tengo que deshacer. Y eso es el perdón, decir, he puesto mis esperanzas en algo que no existe. Cuando ponemos esperanzas en una institución financiera, en un ahorro, en un proyecto, estás confiando en lo que no existe. Tienes que confiar en el pensamiento divino que está en tu mente. Y si confías en ese pensamiento, o sea, el Espíritu Santo, con P mayúscula, pensamiento, te va a dirigir qué hacer para no volver a repetir las circunstancias. Y te va a decir qué tienes que pensar, básicamente, qué es lo que tienes que pensar. Y solito se va a corregir el problema, pero solito. Y se manifiesta en lo material también, definitivamente, porque nosotros lo hemos visto aquí, muchos elementos materiales que se han manifestado, pero simplemente son producto de un estado de paz. Adelante, ¿quieres comentar? Bueno, es que, pues, lo que uno tiene que hacer también es ser verdaderamente honesto con lo que sientes. Sí. Porque, insisto, si dices, bueno, no pasa nada, ya pasó, no, esto no importa, es material, no existe, no funciona. Tienes que ser verdaderamente honesto con lo que estás pensando. Y a veces cuesta trabajo, ¿no? Es decir, ¿para qué tuve esta pérdida? Y cuando te empiezas a hacer esas preguntas de para qué, te vas yendo más dentro de tus pensamientos y de tus sentimientos y encuentras una respuesta. Puede ser llegar nada más a lo que es lo material, la pérdida material y pensar en la carencia, en lo material. Pero puede llegar más lejos, puede llegar a esa carencia de no tener quien te defienda, de estar en una situación vulnerable, sentirte vulnerable. Uh-huh. Y entonces se puede manifestar en cualquiera de las cosas inclusive que usas, ¿no? Sí. Pero no quiere decir exactamente que esto es lo que me está... o sea, mi pensamiento no está centrado en este aparato, sino que es una carencia, pero ¿de qué tipo? ¿Sí? Puede ser esa monetaria, esa carencia monetaria, puede ser esa carencia de afecto, puede ser esa carencia de sentirme desamparada, de no sentir un apoyo, de estar yo sola, que hay algo que me puede ayudar, ¿no? Entonces, cuando eres verdaderamente honesto al decir, bueno, esto no es, no puede ser así, yo lo fabriqué, y te empiezas a hacer ese cuestionamiento, vas a llegar precisamente al fondo de tu pensamiento. Efectivamente, o sea, no basta con nada más decir me equivoqué. Tienes que ir más allá para encontrar el pensamiento raíz. Y generalmente siempre es una emoción, es un sentimiento, una emoción que tú, como dice Leti, generalmente ese es el desamparo. Y cuando usamos la palabra desamparo, o sea, yo ahorita, por ejemplo, digo, no, pues es que no es posible estar desamparados. Si estamos dentro de la mente de Dios. No es posible. No, o sea, es posible. Cualquier pensamiento al que llegues, cualquier conclusión, es vano, no es cierto, no es verdad. Pero entonces con la verdad lo puedes deshacer, diciendo, no puedo estar desamparado porque Dios siempre está conmigo, el Espíritu siempre está conmigo. O sea, de esa manera deshaces ese pensamiento, porque lo estás confrontando con la verdad.
Exactamente. Me estaba preguntando, ¿no? Que en dónde estamos. Estamos en el capítulo 11, sección 3, párrafo 5. Perdón, se me pasó decirlo. Y bueno, pues seguimos con el siguiente párrafo y para cerrar la transmisión del día de hoy. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario creerás que la puerta está atrancada y que no puedes entrar. La puerta no está atrancada y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo como el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. Es que está muy claro, ¿no? O sea, tenemos en Jesús un abogado, ¿sí? Cada vez que te sientas con esa circunstancia en la que te sientes desamparado o que te sientes abrumado, sientes que te perdiste algo, pues dice, ven al templo. Dice, Cristo está en el altar de Dios. ¿Dónde está el altar de Dios? En tu mente. En tu mente está, en tu mente superior. Las puertas están abiertas. Si sientes que estás atrancado, es porque estás escuchando al ego, ¿sí? Entonces, por eso, primero tienes que tranquilizarte, tienes que dejar a un lado todas las culpas, hacerlas a un lado, o sea, decir, bueno, es que esto es una proyección mía, ¿sí? Si estoy dentro de la mente de Dios, es imposible que no esté en contacto con Dios. Y además dice, bueno, tan sencillo como lo dice aquí, que la puerta siempre Jesús la mantiene abierta. Y dice, pues mientras yo viva, no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Entonces, Jesús está diciendo, estoy vivo, estoy aquí, estoy contigo, recurre a mí, pregúntame, casi. Pero pues sí, efectivamente, es que tenemos que, o sea, ¿quién está? No solamente Jesús, también está, si es el Espíritu Santo, también vive eternamente, tan eternamente como nosotros, pero nosotros lo hemos olvidado. Entonces, lo único que necesitamos es corrección. Y simplemente tenemos que recurrir al altar de nuestra mente para recibir respuesta. ¿Cuándo vamos al altar de nuestra mente? Pues nos está dándole las lecciones. Las lecciones del curso son precisamente momentos en que vamos al altar precisamente a recibir reposo. Y bueno, pues con esto recuerda que Jesús está en esa puerta manteniéndola abierta y Jesús dice, yo la mantengo abierta y no podrá cerrarse mientras yo viva. Y afirma, yo viviré eternamente. Wow, o sea, es un gran alivio, ¿no? Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Deseamos agradecer que hayan estado con nosotros y bueno, pues nos vemos aquí mañana a la misma hora y nos despedimos orando como lo hacemos todos los días diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.